Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es 5 de junio de 2022. Siempre pongo la fecha porque si alguno por ahí pesca, bueno, también la pone la fecha. Ve el pastor cuando dijo esto. 5 de junio de 2022 y estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Acabamos de tener el testimonio de unos hermanos que trabajan en el ministerio La Voz de los Mártires. Si vos estás escuchando por ahí, buscá La Voz de los Mártires. Un extraordinario ministerio que habla acerca de aquellos cristianos que son en tantas partes del mundo perseguidos. De ellos, la prensa internacional nunca se ocupa, pero nosotros nos ocupamos de ellos. El título de esta prédica es Jesucristo, un hombre como nosotros. Jesucristo, un hombre como nosotros. Pero pastor, ¿qué estás diciendo? Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo Jesucristo, un hombre como nosotros? Ah, mis queridos, qué cosa interesante. Porque a veces nosotros pensamos que Jesucristo es una especie de Superman, superhéroe, que nada lo afectaba, nada lo... que era capaz de hacer cosas extraordinarias, era capaz de... Él era un hombre como nosotros, se hizo un hombre como nosotros. Como nosotros, cuando hablo de hombre, hablo del género humano, no hablo del varón. No digo Jesucristo un varón como nosotros los varones, digo Jesucristo un hombre como nosotros. Un hombre como nosotros, como el género humano, es el arquetipo del género humano. Hay una cosa muy importante y que yo quiero hablar acerca de la tentación de Jesús, para que vean que fue un hombre como nosotros, como hombre fue como nosotros, ya no lo es más, ya no lo es más. Él ya no es más un hombre, Él es lo que siempre fue y lo que siempre será, el Hijo eterno todopoderoso de Dios. Dice el texto según San Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, fue inducido por el Espíritu, dice, fue transportado por el Espíritu. ¿Quién lo transportó al desierto y de qué manera? De una manera sobrenatural. ¿Y fue transportado por quién? Por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. No entendemos la obra redentora de Cristo sin esta parte de su tentación. No la podremos entender y no podremos entender la obra redentora de Cristo si no entendemos su victoria sobre la tentación. La tentación no es sinónimo de pecado, la tentación no es un pecado. Nadie puede pedir perdón por la tentación, puede pedir perdón por el pecado, no por la tentación. La tentación te lleva a pecar y el pecado te lleva a morir. Y resulta que en el plan de Dios Jesucristo tenía que pasar por esto. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y quién lo tentó? El tentador, el adversario, el enemigo, Satanás. Dice la palabra en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación viene por las necesidades o por los anhelos. El diablo tiene la habilidad de tentarte en relación a tu flaqueza,
En relación a tu flaqueza te va a tentar. Como dije, en relación a tu flaqueza, observa tus flaquezas, reconoce tus flaquezas y ese vas a reconocer el punto de ataque de Satanás. Satanás, por ejemplo, lo tentó a Esaú con el tema de la comida. Él vendió la primogenitura precisamente por un plato de comida. Podemos decir, pero qué cosa, qué absurdo lo que hizo Esaú. Sí, claro, lo estamos viendo después que pasó con el diario del lunes, como se dice ahora. Pero en ese momento el hombre no supo medir, y el diablo lo tentó, no supo medir las consecuencias. Perdió la primogenitura, perdió la bendición. Y la perdió para siempre, precisamente porque el diablo lo tentó en una de sus flaquezas. El diablo lo tienta a Sansón con otra de sus flaquezas, que era la flaqueza del deseo sexual. Y se mete y se enamora de una mujer que era enemiga de su pueblo. Se mete con una filistea. Y eso fue la perdición de Sansón. O Judas, que siempre fue un avaro, que siempre pensó en el dinero, es tentado precisamente por Satanás por el dinero. Satanás conoce tu flaqueza y te va a apuntar. Ahí justo tiene una gran puntería para apuntar dónde está tu flaqueza. A veces vos no la conocés, a veces no la reconocemos como tal, pero él sí, el tentador, sabe hacerlo. Y no es que el Señor Jesucristo tuviera una flaqueza, sino que tenía una necesidad allí. Tenía necesidad de comer. Porque esos 40 días y 40 noches en el desierto ayunando y orando fueron precisamente para prepararse para lo que venía después. Fue una preparación para saber lo que venía después, porque el Espíritu lo llevó para ser tentado. Jesucristo era consciente de que iba a ser tentado. Y ayunó y oró para prepararse para la tentación. Y dice qué cosa extraordinaria lo que es la tentación, lo que es la prueba. Le pasó a Pedro cuando el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para tentarte, para probarte. Y yo se lo concedí. Pero yo voy a orar por vos, qué cosa extraordinaria. Para que tu fe no decaiga. Porque la fe de Pedro lo iba a salvar. No es que el Señor Jesucristo le dijo: mira, yo te voy a echar al agua, pero no te hagas problema, pues yo te voy a poner unos salvavidas. No, Pedro, vos esforzate para nadar, como si fuera así. Fíjate que te van a querer hundir. ¿Hasta dónde está la prueba de la fe en la tentación? Y una cosa interesante, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Estas piedras que se conviertan en pan. El Señor Jesucristo había podido multiplicar la comida, lo hizo por lo menos 2 veces. Los panes y los peces los multiplicó. Pero había gente en necesidad ahí. Pero él no iba a hacer eso como si fuera un acto de magia para suplir su propia necesidad, porque antes de su propia necesidad estaba cumplir la palabra y el propósito de Dios. Entonces Jesús le responde y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, queridos, ay Señor, cuando nosotros centramos las cosas o centramos la vida en las cuestiones materiales y nos olvidamos de la gracia espiritual de Dios, cuando estamos espantados y asustados por la economía en esta Argentina que siempre anda medio a los tumbos, y nos centramos en la provisión y en la gracia de Dios, cuando centramos nuestra mirada en las cosas que se ven y no nos apoyamos en aquellas cosas que no se ven, que son características de la fe,
Esa tentación la tenemos permanentemente. Y el Señor Jesucristo dijo, no, escrito está. Sí, yo tengo hambre, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos nutre, la palabra de Dios nos vivifica. La palabra de Dios hace que podamos estar por encima de las circunstancias. La palabra de Dios nos inspira, la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es luz, porque es palabra de Dios. Es una palabra eterna. Es una palabra que nunca está de moda y siempre está de moda. La palabra de Dios no tiene modas. La palabra de Dios tiene eternidad. Tiene eternidad. Y es viva y eficaz. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La tentación de apelar a Dios para proteger. Es una cosa muy importante esta segunda tentación, porque acá pone de manifiesto que el diablo conoce la Escritura, el diablo conoce la Biblia, y quiero decir, lamentablemente conoce la Biblia más que nosotros. El diablo conoce bien la Biblia. Porque toda palabra de Dios el diablo la graba, la tiene retenida, porque inclusive en esa palabra Dios lo condena. Así que hay que conocerla muy bien, la conoce muy bien y la usa. Y la usó en contra del Señor Jesucristo. Lo tentó con la palabra de Dios, lo tentó deformando. Esta es una tentación muy fuerte. La tentación a través de la deformación de la palabra, de la malinterpretación de la palabra, pero una malinterpretación voluntaria. Sí, la palabra decía así. La palabra decía: a tus ángeles mandará que tu pie no tropiece. Pero no es cosa de poner a prueba a Dios a ver de qué soy capaz de hacer. A ver de qué Dios qué es capaz de hacer. No tentarás al Señor tu Dios, dice. Jesús le responde diciendo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Es ponerlo a prueba, desafiarlo. ¿Qué es una tentación? Es una prueba. Es una prueba. A la prueba se puede pasar bien o se puede pasar mal. Pero nosotros no estamos para ponerlo a prueba a ver a Dios de qué sos capaz. Leí una vez un libro de una escritora que se ha vuelto a ser famosa ahora, porque es como una especie de emblema feminista, pero una mujer que murió allá por los años 70 y pico, francesa, que decía, ella tenía conflictos de fe. Entonces un buen día dice, se arrodilla en su pieza y dice, y ora a Dios, ora por decirlo de alguna manera, lo desafía a Dios, lo tienta a Dios. Y dice, bueno, si sos Dios, presentate ahora mismo acá. A ver si. No se presentó nada, entonces ella se volvió atea. Dios no existe. Así que vos querés tentar a Dios, así que vos querés poner a prueba a Dios, así que vos en lugar de someterte a la voluntad de Dios y decir, amén, Señor, así que vos querés desafiar a Dios. Dale, tírate. A veces vienen los ángeles y te recogen. Yo no voy a hacer eso con mi Padre, dice el Señor. No lo voy a hacer. Cuidado con la tentación de tentar a Dios. Cuidado con la tentación de tentar a Dios. Cuidado con la tentación de poner a prueba a Dios. Cuidado con la tentación de hacer apuestas con Dios. Que no es lo mismo que hacer un pacto con Dios. Cuando hacer un pacto con Dios yo me someto a la voluntad de Dios y digo, Señor, pero me someto a la voluntad. Cuando yo hago una apuesta con Dios le digo a Dios, a ver si sos capaz de hacer esto. A ver si sos capaz de hacer esto. ¿Qué somos nosotros? Por supuesto Dios no responde. Y el Señor Jesucristo responde también con la palabra. Él conocía la palabra. La palabra de su Padre
Él la conoce perfectamente. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tentación del poder. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró en visión los reinos del mundo. ¿Alguna de ustedes ha tenido seguramente alguna vez una visión de Dios? Algo que Dios te revela en visión. En visión, ves algo que Dios te revela. Pero Dios también, el diablo también te puede dar visiones, como la que le dio al Señor Jesucristo. Le muestra en visión todos los reinos. Todo esto te daré. ¿Cómo te daré? A Dios le había dado a Adán el poder sobre la tierra y Adán lo perdió. Y cuando alguien pierde algo, cuando alguien pierde una oportunidad, esa oportunidad pasa a otro. Cuando el hombre en el huerto de Edén pierde la oportunidad que le da Dios de reinar sobre todo, eso lo toma el diablo, pasó a otro. Eso se recupera solamente en Cristo, se recupera ese poder. Pero Satanás le muestra todos los reinos del mundo. Le muestra el poder a Jesucristo hombre, por eso digo Jesucristo fue como nosotros. Ojo, no fue totalmente igual como nosotros, pero en muchas cosas fue igual. Solamente que victorioso. La tentación del poder es una tentación muy fuerte. En la tentación del poder han caído muchos siervos y siervas de Dios. ¿Qué es la tentación del poder? Cuando alguien que tiene poder te dice, mira, yo te puedo dar esto. El Señor Jesucristo le responde, vete, Satanás, porque la condición de la entrega de todos los reinos del mundo era que le adorara postrado. Si postrado me adorares. Era eso nomás. Era simple, pero no era tan simple que el Hijo de Dios se postrara. ¿Por qué? Porque dice, porque escrito está, apela a la palabra, apela a la vida, apela a la palabra de Dios. A Dios solamente adorarás y solamente a Él servirá, está escrito. La tentación del poder, la tentación del poder. He estado a veces, mis queridos, en reuniones pastorales donde hay tal la posibilidad de encontrarse con alguna persona que tiene, en reuniones pastorales con alguna persona que tiene poder, que tiene una cierta autoridad, generalmente gente del gobierno. La tentación del poder es muy fuerte, querido. Acercarme al poder, qué tentación poderosa. Porque cuando me acerco al poder puedo obtener muchas cosas, pero tengo que pagar un precio también. Y a veces ese precio es, si postrado me adorares. Si postrado me adorares, vas a tener todo esto. Y una cosa muy importante en esta tentación, porque el Señor Jesucristo le dijo, no, vos no tenés nada, me estás mostrando algo falso. El Señor Jesucristo no le dijo eso. Es falso que vos tengas todo esto. Cristo no había muerto, no había resucitado cuando le quita todo, le quita el poder a Satanás. Cristo en la cruz le quita el poder a Satanás. Satanás decía, yo te voy a dar todo esto. No tengamos en menos este tipo de tentación. No tengamos en menos este tipo de tentación. Pero es una tentación muy actual. El poder terrenal cautiva. El poder terrenal ha cautivado la mente de muchos, aún de algunos eminentes líderes evangélicos. No tengamos en menos esta cuestión.
El Señor Jesucristo apela a la palabra y se defiende con la palabra de Dios, que es nuestra defensa y que es nuestra fortaleza. Nos acaban de dar el testimonio de cómo gente en los lugares donde la iglesia cristiana es perseguida no les dejan tener una Biblia, hacen lo imposible por tener una Biblia, tener la palabra de Dios por escrito. Y contaban, acabamos de recibir el testimonio de que un hombre solamente con un par de versículos o con un versículo mantuvo su fe, pero esos versículos eran los que él había aprendido, los que él había retenido, porque la palabra de Dios es poderosa, porque es palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo se defiende y sale airoso de esta prueba. Porque después de vencer la tercera tentación, el diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Años más tarde dirá el apóstol, resistan al diablo y huirá de vosotros, resistan la tentación. En el Padre Nuestro, nosotros tenemos una traducción del Padre Nuestro, por lo menos en la Reina Valera 60, que es la que más usamos todavía. Jesús habla acerca de la tentación. Y dice lo siguiente, no nos dejes caer en tentación. La construcción gramatical de esa traducción lleva a alguna confusión. No nos dejes caer en tentación. El problema no es entrar en la tentación, sino que el problema es en la tentación caer. Podría ser esta una traducción. Y cuando somos tentados, no dejes que caigamos. ¿Se entiende? Es imposible que nosotros no seamos tentados por muchas cosas. Es imposible. Lo fue el Señor. Dicen unos estudiosos que esta es la tentación. Después de esta tentación, el Señor Jesús comienza su ministerio. Después de haber pasado esta prueba, comienza su ministerio. Y no debe haber sido la última tentación que sufrió el Señor Jesucristo, ni el último tropiezo de... Porque cuando Pedro, por ejemplo, le dice, nunca te acontezca tal cosa, el Señor les había referido a los discípulos, a los apóstoles, que él tenía que morir y ser crucificado, y Pedro le dice, Señor, nunca te acontezca tal cosa. El Señor le responde, vete, Satanás, porque me eres un estorbo. No se lo está diciendo a Pedro, se está diciendo a Satanás, que a través de Pedro buscaba que el Señor no fuera a la cruz. Porque si el Señor iba a la cruz, Satanás sabía que su hora había llegado. La tentación no es sinónimo de pecado, pero nosotros la tenemos. Cuidado con la tentación y las tentaciones. La iglesia de Cristo está siendo tentada. Está siendo tentada a oír muchas voces o algunas voces y dejar de oír la voz de Dios. La iglesia de Cristo está siendo tentada a desviarse. La iglesia de Cristo está siendo tentada a poner su fe y su esperanza en ciertas cosas o en cierta gente o en ciertos personajes y no en Dios. La iglesia de Cristo está tentada a hacer su propia voluntad. La iglesia de Cristo está tentada a quedarse quieta. La iglesia de Cristo está tentada a tirar la toalla, como decimos. La iglesia de Cristo está siendo tentada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros también estamos siendo tentados. No podemos, queridos, entender la obra redentora de Cristo si dejamos de lado este proceso de la tentación. Después de la tentación hay dos estados. El estado de victoria que te eleva en la fe y en la gracia del Señor,
o el estado de derrota que te sumerge y que te anula y que te paraliza. Después de cada tentación hay solamente dos opciones: o vencer o ser derrotado. Cuando hablamos de tentación, tenemos que hablar de pecado. La tentación es para pecar. Pero como prácticamente ya no se habla de pecado, sino que se habla del poder de Dios, el poder de Dios para rescatarte. ¿De qué? De la condenación. ¿De qué condenación? Por el pecado. Es el poder de Dios que te levanta. La palabra dice que así como Jesucristo fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados. Pero la palabra de Dios nos exhorta a vencer en la tentación, como Cristo venció en la tentación. ¿Acaso nosotros pensamos que para Cristo fue más leve la tentación de lo que pueda ser para nosotros? Estamos absolutamente equivocados. Porque el diablo lo tienta al Señor Jesucristo en tanto que Cristo es hombre. El diablo ya no lo podría tentar de ninguna manera. Ya no tiene posibilidad de tentarlo. Pero en aquel momento sí. ¿Qué nos hace ver de que Cristo haya sido uno como nosotros? El eterno, el todopoderoso, el creador, para rescatarnos, se hizo como uno de nosotros. Y cuando digo nosotros, contemplo al varón y a la mujer. Se hizo como uno de nosotros. Y pasó por procesos que nosotros pasamos. Pero Él venció. Y dice la palabra que por cuanto Él venció, nosotros también podemos ser vencedores. Lo dice con más énfasis Pablo, hablando también de su propia experiencia, que en Cristo somos más que vencedores, es decir, tenemos una condición para vencer por la gracia, por la fe de Cristo. Qué cosa interesante el poder de la palabra. No solamente la vigencia de la palabra de Dios que es eterna, sino el poder de la palabra. Yo declaro la palabra, oro la palabra, uso la palabra en confrontación, uso la palabra, pero puedo usar la palabra cuando la conozco. Si no la conozco, no la puedo usar. Usaré argumentos, usaré cualquier cosa, pero no es lo mismo que usar la palabra. ¿Se entiende esto? Así que te están presionando por algunas cosas, como es testimonio de un hermano que está aquí en esta congregación, que le dijeron: ¿cómo no te vas a vacunar? ¿Cómo no te vas a vacunar? Y dice: yo soy templo del Espíritu Santo, no me puedo contaminar con cosas, no puedo contaminar mi cuerpo con ciertas cosas, soy templo del Espíritu Santo, la palabra. ¡Pum! El otro se quedó. Nunca esperó un argumento de esa naturaleza. Pero ese es el argumento de la palabra, no es un argumento. Es la exposición, la exhibición, la contestación mediante la palabra, como hizo Jesucristo cuando fue tentado. La palabra. El diablo lo tentó inclusive con la palabra. Y Cristo le contrarrestó con la palabra, porque la palabra también puede torcerse. La palabra de Dios puede torcerse, puede malinterpretarse, puede mal usarse. Eso Dios no lo aprueba. Con su palabra no se juega. Qué cosa extraordinaria. La iglesia tiene que saber resistir las tentaciones. La iglesia de Cristo, así como los creyentes también, la iglesia tiene que saber resistir las tentaciones.
la tentación de nuestras necesidades, la tentación de pretender poder, la tentación de tentar a Dios. La iglesia, nosotros los creyentes tenemos que saber resistir las tentaciones. 40 días y 40 noches de ayuno, pero de preparación para esa confrontación poderosa, para poder comenzar su ministerio. A veces hay que confrontar con Satanás para llevar adelante un ministerio, y a veces la confrontación no es tan sencilla, sino que es fuerte para poder llevar adelante cualquier ministerio. Pero Dios es el que da la gracia, y es quien ha prometido que así como nosotros pasaríamos por prueba como Cristo, Dios ha prometido que nosotros también, como Cristo, venceríamos para la gloria de Dios. Amén. Te animo a luchar contra Satanás, a luchar contra las tentaciones, a vencer, para que Dios te use con poder y con gracia. Amén.